se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias a Dios por los que pudimos venir, ¿verdad? Faltan bastantes hermanos, pero el Señor toma el control, ¿verdad? Nosotros tenemos que seguir adelante, tenemos que perseverar independientemente de Él, tenemos que salir adelante. Dice la palabra en este pasaje, parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Yo sé que es un pasaje que ya hemos leído, pero ayer que leía esto, ¿verdad? Encontré algunas cosas que nos pueden servir para nuestro día a día. Dice entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Reflexionaba yo en este pasaje, en realidad, hermano, ¿verdad? Porque la Biblia habla en primer lugar y dice: entonces en el reino de los cielos será semejante, ¿verdad?, a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Dice que esa palabra que nosotros escuchamos aquí, que dice entonces, ¿verdad?, es un adverbio demostrativo, ¿verdad? La palabra nos da a entender que en ese tiempo aconteció este hecho, y el reino de los cielos se refiere al gobierno de Dios, ¿verdad? O sea, no es un lugar físico, hermanos, sino un ámbito espiritual donde se manifiesta el poder y la voluntad del Señor. Y hay una particularidad aquí que es la que yo quiero en realidad que nosotros pensemos en esto. Dice que 5 de ellas eran prudentes. La prudencia, según la Biblia, hermanos, es la capacidad de discernir entre el bien y el mal, y actuar con ese discernimiento, tomando decisiones sabias y evitando acciones impulsivas o peligrosas. También la Biblia define a la prudencia como una virtud que implica cautela, sensatez y previsión, y se relaciona con la sabiduría divina, pero sobre todo, hermanos, es vivir conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y me llama la atención en realidad porque la Biblia dice que 5 de estas eran prudentes y 5 insensatas. Y me quiero referir en realidad al papel de la iglesia en este tiempo. La prudencia que estas mujeres llegaron a adquirir en realidad no era solamente un atributo humano, ¿verdad?, ni una virtud que adquirieron por adquirir. Esta prudencia en realidad estaba relacionada o vinculada, ¿verdad?, con el propósito de Dios. El discernimiento no es algo natural, es un don divino que solamente lo podemos adquirir a través de la búsqueda. Y me quiero referir a esto, hermanos, por todo lo que nosotros estamos viendo, ¿verdad? No sé si usted se fijó al inicio, ¿verdad?, que en los ayunos, no sé si usted se fijó en esto, ¿verdad?, que en los ayunos nosotros en nuestros objetivos agregamos en realidad la familia. Porque a veces nos disparamos a pedir por esto, por lo otro, pero el principio de la sociedad es la familia, hermanos. Y si
si la familia no funciona, no funciona nada. Y en verdad, también leía yo ayer, investigaba un poco y me llamaba la atención, o sea, la familia no es un núcleo que la sociedad ha establecido, sino que la ha establecido Dios. Y a veces vemos en poco, y me quiero referir a la prudencia, hermano, de estas mujeres, porque nosotros, como miembros de la iglesia, como miembros de una casa, no podemos estar desapercibidos. Como decía la hermana, todo el día en las redes, todo el día viendo televisión. Si el día se nos va en eso, hermano, difícilmente nosotros nos vamos a dar cuenta cuando el peligro esté latente. El discernimiento, eso es lo que hace. El discernimiento en realidad nos advierte para que nosotros busquemos maneras de prevenir, ¿verdad? Porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos prevención. Yo le voy a decir algo, todas las familias, o sea, el enemigo lo primero que ataca es la familia. Es la familia, yo no lo digo por nadie en particular, pero a mí que me toca estar oyendo todo lo que la gente, hay gente que me llama para orar, o sea, es la familia la que el enemigo ataca. Y nosotros a veces estamos en otras cosas y aún dentro de la iglesia. Y yo le quiero decir algo, la Biblia, o sea, está Dios hablando de tanto avivamiento y de tantas cosas, pero la misma iglesia nace de la familia. No hay circunstancia en el mundo que se manifieste que no salga de la familia. Pero a veces nosotros estamos en otras cosas en realidad. Y yo leía esto y dice que 5 de ellas, o sea, en ese grupo estaban divididos. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Dice que las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. El aceite en realidad, hermanos, es ese poder de Dios sobre nuestras vidas. En otras palabras, la manifestación del Espíritu de Dios en nosotros. El discernimiento no es humano, es una manifestación de Dios a través de la búsqueda. Pero si vivimos durmiendo todo el día, ¿verdad? Y viendo televisión y las redes sociales, hermanos, no habrá tiempo de comunicarnos con Dios. Y aunque el peligro lo tengamos al lado, no nos vamos a dar cuenta. Y le voy a comprobar por qué. Dice que las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Yo me quiero referir a esto también porque la relación con Dios es personal. Cada uno de nosotros tiene que establecer una relación personal con Dios. Y tardándose el esposo, dice el versículo 5, óigame bien, esa parte me llamó mucho la atención. Cabecearon todas y se durmieron, no solamente las insensatas, también las prudentes. Pero miren que aquí hay algo que a mí me llamaba la atención. Todas se durmieron y todas cabecearon. Pero a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, las prudentes. Puede ser, hermanos, que en el mundo en que nos movamos todos estemos expuestos, ¿verdad?, a la tentación. Y no llamo la tentación solo el pecado de irse a acostar con alguien que no sea su pareja. No me refiero solo a eso. Las distracciones. A estas mujeres en realidad las abrumó el cansancio y el sueño y la tardanza del esposo. Pero aún dormidas percibieron y escucharon el toque de la puerta cuando vino el esposo. Y esa diferencia solo la hace el Espíritu de Dios en nosotros. Nosotros todos estamos expuestos. Por eso le digo que la tentación no solamente son las cosas que nosotros nos imaginamos,
Recuerde cuando Jesús estaba en el desierto, dice la palabra, fue tentado. ¿Y con qué fue tentado? Con hambre. Puede ser que nosotros seamos tentados con desánimo, con un montón de cosas. Pero a la hora de la hora, hermanos, va a prevalecer aquel que verdaderamente se haya preparado. Porque para decirle la verdad a la luz de la palabra, va a prevalecer lo que viene de Dios. Lo que no viene de Dios no prevalece. Y por eso yo me quedo pensando, ¿verdad? Yo me quedaba pensando anoche en esto y yo digo, todas se durmieron, ¿verdad? No podemos decir que unas estaban ahí, no todas, dicen que cabecearon y se durmieron. Adelante, mi hermana, bienvenida. Nos da gusto verle, ¿verdad? Y entonces, pero la capacidad, esa prudencia, solamente la adquirieron aquellas, ¿verdad?, que tenían una relación, que se habían preparado antes, habían llenado sus lámparas con aceite. Las otras no, adormitadas, pero completamente adormitadas. Se durmieron y no se dieron cuenta en qué momento vino el esposo. Nosotros a veces somos así, hermanos. Cuando no estamos preparados, podemos tener el enemigo al lado y no discernimos. El peligro puede estar aquí y nosotros no discernimos, porque en realidad no estamos siendo preparados. Y yo me quiero referir a esto, hermanos, porque en realidad veamos los tiempos que se están suscitando. Hoy estaba viendo un video en la madrugada, ¿verdad?, que me desperté, siempre busco mensajes o algo cristiano, y estaba viendo, ¿verdad?, que en México ya empezó la persecución de la iglesia. Hoy desalojaron un ministerio muy grande que pertenece a las asambleas de Dios, un campo pero inmenso. Hoy lo sacaron a primera hora, toda la iglesia sacando todo lo de adentro, porque creo que les expropiaron el lugar, el gobierno. Y el pastor decía esto, ¿verdad? La gente no se percató a quién le estaba dando su voto. Hoy, digo, esta mujer se ha levantado contra toda la iglesia. Y no me quiero referir yo a nadie en particular, pero hermanos, seamos responsables. Ser cristiano, como decía la hermana, no suele venirse a sentar aquí el domingo y escuche el mensaje, pero el resto de la semana, ¿qué hace con su vida? Usted no puede decir que es cristiano, pero vive como se le antoja. Como decía la hermana, está para vestirse, hay que tener pudor. Hay que tener pudor, o sea, se tiene que ver, no solamente, hay gente que dice, sí, pero esto es por fuera. Bueno, pero la restauración empieza de adentro hacia afuera. ¿Qué dice la Biblia? Que por sus frutos les conoceréis. Si nosotros seguimos dando lata como vivíamos antes, pero venimos a la iglesia, eso no es ningún cambio. El cambio es, hermanos, que en nuestro día a día se vaya viendo esa mutación que hace la palabra de Dios. Porque solo Dios en realidad tiene esa capacidad, a través de su Espíritu Santo, de cambiar nuestra mente y nuestro corazón. Pero si nosotros seguimos viviendo normal, ¿cuál es la diferencia con el mundo? No hay ningún distintivo. Vean lo que sucedió con estas mujeres. Dice que 10 vírgenes, pero la Biblia habla de 5 prudentes y 5 insensatas. Y la prudencia significa esa capacidad de discernir entre el bien y el mal. Usted no puede estar sentado aquí, pero al salir de aquí, a usted le vale. Si mira algo mal puesto, yo me lo echo en la bolsa y me lo llevo. ¿Y qué? ¿Vengo de la iglesia? No. El discernimiento es eso, hermanos, esa capacidad de saber que hay conductas, y no porque alguien me mire, o porque el pastor me va a decir algo, o porque no, simplemente la palabra produce en nosotros un cambio. Nos sentimos responsables del conocimiento que hemos adquirido.
porque va a llegar un momento de la vida crucial en nosotros que solamente es Dios y nosotros. Si no estamos bien parados, hermanos, lo fraudulento en nosotros nos puede destruir. Yo leía esto y yo digo, todas se durmieron. Pero a la hora de venir el esposo, solo las 5 que habían preparado su lámpara escucharon. Las otras siguieron durmiendo, ¿verdad? Felices, roncando. Pero entonces, ¿qué sucedió? Dice que entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. ¿Y qué significa esto? La relación con Dios es personal, hermanos. No se confíe de que fulano ora, ¿verdad? Y bajo esa sombra ando yo. No, esto es personal. No se confíe que el pastor ora, ¿verdad? No, el pastor, no, ore por su vida, ore por su casa, ore por todas esas cosas en realidad que le aquejan. La iglesia ora, yo oro en realidad. Pero no es eso lo que Dios quiere. Con esta, yo anoche que leía y hoy en la mañana miraba esto y yo digo, Señor, en realidad abre nuestro entendimiento, porque a veces no nos ajusta el día, pero por estar pegados a un televisor o por estar viendo memes. Pero yo le pregunto, ¿cuánto oramos? Hay batallas que son fuertes, hermanos, y que necesitan más tiempo para orar. Y no solamente más tiempo para orar, conocer la palabra. Porque el arma que destruye las fuerzas del mal es la palabra. Es la palabra, el conocimiento, tenemos que ponerlo por obra. Pero si no conocemos que dice la Biblia que su pueblo pereció, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. Ocupémonos un poco más en realidad en las escrituras. Y luego dice, pero mientras ellas iban a comprar, mire bien, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y mire lo que pasó, se cerró la puerta. No siempre la gracia de Dios está a favor de nosotros, hermanos. Hay un momento que la gracia se termina. Si conocemos la palabra, somos responsables de esa palabra. Aunque usted se quiera justificar, como decía la hermana, aunque usted quiera justificar el pecado es pecado. Y no se le puede llamar de otra manera. Pues mira, un pastor, y yo muy de acuerdo con él, dice que hay iglesias que no corrigen el pecado para que la gente no se vaya. Pero es mejor empezar con un altar de cero y no tener un montón de gente haciendo nada, hermanos. El pecado no va a traer bendición de Dios. Y dice, mas él respondió y dijo, de cierto os digo, y mire bien, que no os conozco. Si nosotros no establecemos una relación directa con Dios, hermanos, seremos desconocidos para Él. Y hay momentos de la vida de uno que son cruciales. No hay hermano, no hay papá, no hay mamá, no hay amigos, no hay nadie que nos ayude. Dios y nosotros. Pero si nosotros en realidad somos desconocidos para Dios, estamos en problemas. Y el versículo siguiente dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Y qué significa velar? Estar atentos. Estar atentos. Yo sé que a todo el mundo nos gusta dormir, pero hermanos, disciplinémonos, ¿verdad? Levantémonos más temprano, pongámonos en realidad un horario, ¿verdad? Para ver, pongámonos un horario para acercarnos más a Dios, para que cuando la tribulación venga a nuestra vida, nosotros no seamos desconocidos. Porque puede llegar, yo he conocido tanta gente, hay gente que dice, no, en tal tiempo me incorporo, puede ser que ese tiempo no llegue, porque la vida se termina. Nosotros necesitamos verdaderamente, hermanos,
avanzar en todo esto. Miren lo que dice la palabra en Proverbios, capítulo 3. Versículo 21, 22 y el 24. Y dice el versículo 21, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo. La ley es la palabra, hermanos. Y aunque usted quiere escuchar algo distinto para, como decía mi papá, para apagar el mea culpa, la palabra no delata, lo que anda mal, anda mal. Y si nosotros andamos mal, no nos va a ir bien, ¿verdad? No nos va a ir bien. Miren lo que dice el versículo 22, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Y luego dice el 24, cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. ¿Sabe por qué? Porque en realidad sabemos que estamos caminando bajo la guianza de Dios. Si hay cosas que vienen a nuestra vida porque tienen que venir, nosotros en realidad aún dentro de la prueba sentimos paz, porque uno dice en realidad Dios está conmigo y el Señor me va a librar de esto. Pero cuando nosotros en realidad, hermanos, estamos propiciando, ¿verdad? Estamos propiciando comportamientos o conductas inadecuadas, yo le puedo asegurar que no podemos esperar de Dios lo mejor, porque el juicio de Dios en algún momento nos va a alcanzar. En algún momento nos va a alcanzar. Nosotros tenemos que ser fieles portadores de la palabra. Donde quiera que vayamos, ¿verdad? Puede ser que hay lugares que nadie nos conozca, pero el ojo de Dios está ahí. Escuchaba yo un pastor, creo que les mandé esa prédica a los hermanos, ¿verdad? Que hablaba acerca del pecado. Dice que nosotros mismos tenemos que delatar nuestro, o sea, no es necesario que lo gritemos a los cuatro vientos, pero hermanos, reconozcamos que hemos pecado delante de Dios, porque cuando usted y yo escondemos cosas, Dios las va a sacar a luz y nos va a avergonzar. No hay cosa más horrible que el cinismo en el Señor. A veces queremos justificar comportamientos inadecuados, lo que es malo es malo. Y si no, váyase a la palabra. Yo no le puedo decir que la pereza a Dios la aplaude así. Bueno, ¿verdad? Que esta mujer es haragana o este hombre es haragana. La Biblia dice que el haragana, el perezoso, a Dios no le agrada. La pereza lo único que trae es miseria. Yo no le puedo decir que alguien que roba a Dios, ayúdeme a orar para que Dios me libre, ¿verdad? Hay gente que llega hasta ahí. Yo digo, eso es ser cínico, eso es ser cínico. Saber que estamos haciendo las cosas mal y pretender que con una oración se termine el problema. No, hermanos, somos responsables de lo que hacemos. Y el tiempo a la que la iglesia está entrando, hoy que miraba yo que desalojaban ese gran ministerio como una cuadra, creo yo, ¿verdad? Los fieles sacando todas sus cositas, sillas, todos sus instrumentos, y bueno, quedaron en la calle. Eso era lo que el pastor decía, pero algo que me llamó la atención y él dijo, pero sé que Dios nos va a respaldar. Para decir, sé que Dios me va a respaldar es porque estamos seguros, hermanos, que estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Pero si andamos aquí, un pie allá, miren, en el momento de la prueba nos vamos a ver en dificultad. Porque a la verdad, el deseo de Dios es que nosotros nos corrijamos. Miren lo que dice el libro de Amós, capítulo 5, versículo 13. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Pensemos nosotros en realidad, hermanos, ¿qué tan prudentes somos? ¿Qué tan prudentes en realidad estamos siendo con nuestra vida en el Señor?
Simplemente, en realidad, hermanos, tenemos que ser guardas y atalayas de nuestra vida, de nuestra casa, del ministerio al que pertenecemos, porque en realidad necesitamos orar. Los tiempos que se avecinan no son tiempos fáciles. Aquí solo la gracia y el favor de Dios nos va a acompañar. Pero ¿qué de aquellos en realidad que solo en los momentos de prueba y de dificultad se acercan al Señor? Porque que Dios es fiel, sí es fiel, eso sí se lo puedo asegurar. Pero tiene que haber alguien que verdaderamente, hermanos, tome esa decisión. Mire lo que dice Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25. Dice Mateo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon, dice, contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Si nosotros estamos construyendo cualquier área de nuestra vida, hermanos, en la superficie solamente por la ligereza, por la pereza, por todo lo que usted quiera, cuando el tiempo de la ruina venga, no nos vamos a detener. Lo que hace fuerte en realidad una vida, una familia, un ministerio, es la oración, hermanos, y la búsqueda. Y que esa palabra verdaderamente, como decía, ¿verdad? Lo que contaba la hermana al inicio, nos mueva a ser diferentes, pero no crea que por venirse a sentar aquí el domingo usted va a su casa y sigue viviendo normal, es que la mano de Dios se va a mover. No, no se mueve. Necesitamos un cambio de vida, hermanos. Necesitamos ser prudentes, necesitamos estar listos para cuando ese día venga el esposo, nosotros sepamos que nos vamos con él. Pero cuando no, así usted duerma con el más ungido, no tiene nada que ver. Cada quien va a dar cuenta de lo que está haciendo con su vida. Pero sí podemos ser nosotros guardas. Cuando el peligro viene, nosotros tenemos que verlo. En todos los escenarios de la vida, ¿verdad? Hay gente que cree que agarrando derecho va a llegar primero al final. No, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Yo conocí hace años una cipota que vino de tierra adentro, ¿verdad? A trabajar acá. Y claro, ella venía de allá, de lejos. De lejos. Cuando la cipota vino a la ciudad, allá se le empezó a ver el cambio, ¿verdad? Y empezó como uno nota. Y le cuento esto porque hasta hace poco nos volvimos a ubicar en las redes, ¿verdad? Entonces siempre que ella me escribe me dice: yo te quiero y te recuerdo con mucho cariño, porque de las pocas personas que me dieron un consejo sano, la cipote empezó a estudiar en la pedagógica y creo que los fines de semana iba a Comayagua. Y los fines, sábado y domingo estudiaba, ¿verdad? Y sí terminó su carrera, ¿verdad? Así como con esfuerzo. Pero de repente yo empecé a ver, cuando se empecé a ir, ¿quieres un café? Como yo voy viciadita al café, ¿verdad? Entonces a las 3 de la tarde yo ya estaba, ya no pegaba una, entonces yo le decía al jefe: denme 5 minutos solo, cuando no hacían en la oficina, voy a ir a comprar un cafecito y ya voy. Entonces váyase. Entonces a mí ya como la segunda vez que íbamos a la cafetería, estaba un señor ahí, que era el jefe del departamento de sociales. La primera vez no pagó el café. Yo hasta ahí lo vi normal. Ya la segunda vez, a la misma hora estaba el señor ahí. A mí sinceramente ya me dio como cola. Agarré mi café y me fui. Y ven, espérame. Y ella va a platicar. Le digo: no, yo tengo cosas que hacer en la oficina, allá te espero. Cuando llegamos a la oficina, la llamé a una cosita y le
voy a pedir un favor. A mí no me use de riquito. No, yo no soy tonta. Cuando vos vas, yo voy a venir. Vos sos una muchachita que venís de allá, de Tierradero. ¿Vos crees que el Señor le debe pagar un café y de paso me lo va a pagar a mí? No, yo no tengo necesidad de que me 5 pesos. No, yo los tengo para pagar mi café. Pero debería de ser más cuidadoso. Ustedes pueden tener ese, no es posible, Leo, que a la misma hora que nosotros vamos a comprar café, él ya está allá. O es que no trabaja, Leo, ese señor no tiene nada que hacer. A mí le digo, nunca en tu vida me volvás a decir que vaya a tomar café allá. Cuando yo quiera, yo sola voy a ir, me voy a comprar mi café y me regreso para mi oficina. Yo no necesito lo que por 5 lempiras a mí me vayan a andar después de arriba abajo en una institución, jamás. Y luego pasaron otras cosas. La muchacha se tuvo que ir porque ella terminó mal. Pasaron los años, yo hasta ahora la vuelvo a ver, ¿verdad? Entonces yo pienso que ella, ¿verdad? Porque yo siempre la aconsejaba y yo le decía, mira, no te prestes para, estas oficinas son fatales. O sea, ¿cómo puedes tener una amistad si ese señor puede ser tu papá? Ese señor es casado. Tienes que ser cuidadosa. Cuidar, le decía yo, tu testimonio, tu reputación como persona. A lo mejor más adelante te encontré un buen novio, le decía yo a ella, un buen muchacho. Pero si ya venís con ese rosario atrás, le digo yo, ya eso es feo. Y le digo esto en realidad, hermano, porque el pecado es sutil, por ahí empieza. Qué guapa que vino, qué bonita que anda. Se le pide, ¿por qué anda bien bonita? Óigame, hay que discernir de dónde vienen las cosas. Porque por ahí empieza el enemigo a labrarle, a hablarle bonito. ¿Cómo empezó, cómo cayó Adán en el huerto del Edén? Por la serpiente. Aquella sutileza con la mujer y hasta que lo hizo caer. Nosotros en este tiempo, hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos. Mire, yo ahí voy a esas oficinas, yo ahí me encuentro, ya, yo tengo un montón de tarjetas, a tiempos que no las llámenme, ya, sí, ajá, digo yo, ¿para qué la voy a llamar? Si es para aprender, gracias a Dios, Dios me ha puesto personas honorables, puedo decir yo, ¿verdad? Allá hay un señor en la Centroamérica, allá un señor bien mayor, ¿verdad? Ese es mi maestro, el que fue mi jefe, que cuando puedo, pero yo sé quién es. Yo no voy a andar ahí pidiéndole asesoría a cualquiera, jamás. A mí no me gustan esos desórdenes de vida. Y me quiero referir a esto. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque cuando nosotros no tenemos el Espíritu de Dios, cualquier cosa nos parece buena. Cualquier cosa nos parece buena. A mí no me gusta que me regalen, yo a cualquiera no le agarro. No. Yo debo de saber a quién le voy a agarrar. Yo a cualquier persona no le agarro. No me gusta. Porque yo digo, si esto me va a traer un compromiso personal, no. Yo no sirvo para eso. A mí Dios me ha bendecido y no necesito torcer mi camino para poder tener las cosas que he logrado alcanzar en la vida. Y le digo esto en realidad, hermanos, porque a veces queremos justificar lo injustificable. Miren lo que dice Mateo, ¿verdad? En el capítulo 7, versículos 24 y 25. A esta muchachita yo la aconsejo mucho, a ella, ¿verdad? Porque ella acaba de entrar a trabajar en un área que, ¿verdad? Los militares son, en cada puerto tienen un amor. Yo le digo a ella, mamita, usted es una niña muy bonita, muy modosita, ¿verdad? Cuidadito con andar ahí poniéndole atención a esos bárbaros. El Señor ya le tiene su esposo, le digo, ¿verdad? Usted tiene que ser cuidadosa, ¿verdad? Cuidadosa. Es una niña muy admirable, muy respetuosa. Pero hermanos, nosotros tenemos que tener discernimiento. Bueno, y le voy a contar
que vi yo ayer. Andaban en una iglesia, no sé a dónde, ¿verdad? Creo que fue, yo no sé, pero fue aquí, allá por esa zona de la costa. Un día de unción, de alabanza, de adoración. Yo no estoy en contra de eso. Pero ¿sabe al final qué pasó? Que un pícaro que andaba en la iglesia sacó a una niña y la fue a violar allá a un cafetal. Mi pregunta es, ¿dónde estaba la mamá de esa niña? ¿Dónde estaba la mamá de esta niña, hermanos? Esas noticias más bien dan vergüenza. ¿Cómo es posible que después de un gran día de adoración y de alabanza, ya como quien dice, ya el diablo fue a hacer? No, hermanos, somos nosotros los que damos cabida. Si usted lleva un niño menor de edad, usted tiene que ser responsable. A mí por eso yo así le digo a Mónica aquí, yo platico con ella acá, y yo le digo, mira, ve, cuando veas que no dejes ir niños y niñas al baño juntos, no, ni es que yo sea enferma de la mente, pero yo no quiero que el demonio aquí me vaya a venir a hacer una kermés. Le digo, acompañarlos y ahí te estás en la puerta, pero no vayas a dejar que niños y niñas se metan. No, hermanos, seamos cuidadosos, tengamos discernimiento de Dios, seamos entendidos a la luz de la palabra. El responsable de sus hijos es usted. Después todos se lo echamos al diablo, o sea que y mire lo que dice la palabra en Mateo: cualquiera pues dice que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Tenemos que construir, hermanos, con buenos materiales, y no es que yo sea anticuada, amargada, no, nada de eso. Pero a mí en la vida yo me he evitado problemas siendo como soy. Yo soy de pocas amistades, toda mi vida así he sido desde niña. Yo puedo saludar a todo el mundo, pero amigos míos, los que en realidad yo sienta que tenemos puntos en común. Saludar a todo el mundo. ¿Qué puedo andar haciendo yo con alguien que no tenemos los mismos valores y los mismos principios? Hay conversaciones que corrompen, hermanos. Porque hay gente con mente débil. Una gota todos los días puede abrir una piedra. Hay personas que uno no puede coaunarse a ella, uno tiene en realidad que salir huyendo. Y mire lo que dice los Proverbios, capítulo 3, versículo 26. Porque como mi mami siempre desde niña nos enseñaba, ella me decía, dime con quién andas y te diré quién eres. Nosotros llevamos leña, Maribel y yo, por amistades que a ella no le parecían. Bueno, le aseguro que, como decía ella misma, mudamos la piel, sí, porque no. Cuando a ella no le gustaba a alguien, ella les lo advertía a uno. O usted se deshace de esa amistad, o... Porque mire lo que dice Proverbios, y eso nos ha evitado muchos problemas en la vida. Dice, porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. El deseo de Dios, hermanos, siempre será bendecirnos. Pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que buscar en realidad, hermanos, esa guianza del Señor, saber si estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. El ser cristiano no es que esté sentado aquí, que lo vean los domingos, venir para acá, no, o a cualquier iglesia, no. Lo que nos hace diferentes es conducirnos en realidad que lo que hacíamos antes ya no lo hacemos ahora.
Pero la iglesia no es el distintivo de un cristiano, es su conducta, su manera de vivir y sobre todo su sometimiento a Dios. Dice que el discernimiento es eso, sobre todo vivir conforme a la voluntad del Señor, que nos preocupe, que nos interese saber si hemos en realidad cambiado, seguimos siendo los mismos. Mire lo que dice el Salmo 37, versículos 23 y 24. En todo uno va aprendiendo. Por ejemplo, en esta profesión hay gente que a uno lo busca, ¿verdad? Mire, que lléveme este caso. Si quiere le doy adelantado. Yo digo, ni quiera Dios. Vayan a ir a tirotear a mí ahí por andarte. Yo le digo, primero déjeme ver, déjeme investigar. Ahí ando con un caso, para allá, para acá, para allá, preguntando, ya más o menos sé por dónde. Pero ni siquiera los gastos los estoy poniendo de mi dinero, porque digo yo, ¿cómo voy a agarrar dinero? Que al final yo sé que no estoy segura si voy a poder resolver este caso. Mejor que me paguen después. Pero hay otros que no. Solo decía a una señora el otro día que vino para que le ayudara con una cuestión a mí. ¿Cuánto le debo? ¿Qué? 10 minutos fue lo que platicamos. Le digo yo, no me debes nada. Y me dice, ay, no, pero la asesoría. Le digo, mire, le voy a decir algo. Yo no todo lo veo en función del dinero. Más bien me sirve para refrescarme la memoria. Le digo yo, va. Sí, no le voy a cobrar nada, porque, chica, 10 minutos aquí que le salga yo cobrando 1,000 pesos por la consulta. Yo digo, no, eso es demasiado. Yo predico, hermanos, y trato que mis acciones en realidad no sean vergonzosas. A mí me da pena, sinceramente. Me dijo, es la primera, sí, pero yo predico aquí, yo conozco al Señor. No puedo en realidad, por 10 minutos, que fue lo que estuvieron aquí. No podemos en realidad ser así, ¿verdad? No todo es dinero, hermanos, no todo son otras cosas. Hay principios, hay valores en los que nosotros nos debemos de enmarcar. Para mí vale más de la conducta que, o sea, si alguien tiene dinero mal habido, sepa que yo ni lo determino, porque a mí no me mueve. Pero si yo sé que con esfuerzo, con valores, ha adquirido sus cosas, para mí eso sí es motivo de admirar. Miren lo que dice el Salmo 37, 23 y 24. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Dice que por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Preguntémonos en realidad, hermanos, si lo que estamos haciendo está conforme a la voluntad de Dios. Y anoche yo leía, ¿verdad?, algunas cosas y me llamaba la atención, recordaba algunas historias bíblicas que yo conozco de hombres y mujeres prudentes. Noé fue uno de ellos. Noé se encontró en un momento difícil, ¿verdad?, como los que nosotros estamos viviendo. Dice que Noé se encontró en unos momentos que la Biblia dice que unos se estaban casando y otros dándose casamiento. Pero entonces Noé había sido asignado por Dios para construir el arca, porque venían tiempos difíciles para la humanidad. Todos conocemos que cuando el diluvio, ¿verdad?, el mundo se perdió y solo sobrevivieron aquellos que habían en realidad obedecido a Dios, y el único que había obedecido a Dios fue Noé. Dice que Noé construyó el arca obedeciendo a Dios, a pesar de las burlas y de la incredulidad de los demás, demostrando prudencia al prevenir el diluvio. Quienes se salvaron de la humanidad fue Noé y su familia. Así que no es poca cosa estar al lado de un verdadero hijo de Dios. Sus hijos y su familia por afinidad fueron los únicos, ¿verdad? Y los animales que el Señor le había dado ya directrices a él, ¿verdad? Una mancuerna por cada especie para que no se extinguieran, porque los demás iban a desaparecer. Se necesita dejar de ver a los demás, hermanos. El que quiera
que quiera, y el que no, que siga su camino, pero nosotros decidamos hoy seguir a Dios. Esa permanencia, esa rectitud, ese amor verdadero, yo le aseguro que no nos vamos a arrepentir. Dios traerá salvación y liberación a nuestras vidas. Aunque experimentemos en momentos el desánimo, ¿verdad? Porque a veces uno mira a la gente y uno dice, puchica. Conocemos la palabra, ¿verdad? Y seguimos viviendo normal. Yo asumo que Noé también en algún momento pudo haber experimentado, ¿verdad?, la tristeza, la gente se burlaba de él, porque en ese tiempo, mire bien, no se conocía la lluvia, ahí solo caía un rocío del cielo, y cuando Dios hablaba del diluvio, se necesitaba verdaderamente tener una mente renovada para poder entender el pensamiento de Dios. Las cosas de Dios solo se disciernen a través del Espíritu, hermanos. Cuando no, la gente puede creer que estamos siendo vividas o que somos cualquier cosa, ¿verdad? Se le sale la boca de la gente, pero el que conoce a Dios sí sabe cuando Dios habla. Aunque le sirvamos de burla, de crítica, de mofa, de lo que usted quiera, pero si hay algo que Dios ha puesto en su corazón, usted siga adelante, porque ese proyecto se va a cumplir. Eso sucedió con Noé. ¿Y qué pasó con Noé? Se salvó él y toda su familia, pero el resto del mundo se fueron en el diluvio. Después del diluvio vino una nueva generación, ¿verdad? También recordaba yo a Abigail, la esposa de Nabal, ¿verdad? Dice que esta mujer, en realidad, hermanos, la Biblia la tiene como una mujer prudente. Dice que ante las amenazas, Abigail, ante las amenazas de David contra su esposo Nabal, ella actuó con sabiduría, ofreciendo regalos y apaciguando a David. Dice que Nabal era un hombre malo, a quien David ya tenía como identificado. Pero entonces apareció esta mujer, una mujer prudente, una mujer sensata, una mujer en realidad con discernimiento de Dios. La vida no todo es pleito, no todo es escándalo, hermanos. Se trata de que nosotros verdaderamente honremos a Dios en todo lo que hacemos. Luego, el siervo de Abraham, dice que el siervo de Abraham fue enviado a buscar esposa para Isaac, y dice que actuó con prudencia al buscar la voluntad de Dios. El hombre prudente dice que construyó su casa sobre la roca. Y yo me quiero referir a esto, hermanos, porque en realidad en todo escenario de la vida, nosotros tenemos que estar advertidos que hay peligro en todo lo que nos movemos. En todo lo que nos movemos. En los negocios, en las empresas, en el trabajo, en la sociedad. Nosotros estamos en realidad entrando en un nuevo tiempo. Pero a veces solamente es que oímos la palabra, hermanos, pero definitivamente no hay discernimiento. Y hay algo que siempre yo lo traigo a colación. La Biblia dice que no hará nada sin que primeramente se lo revele a sus hijos, los profetas. Si algo viene a nuestra vida que nos significa que nosotros no oramos. Y yo he sentido, Dios ha puesto en mi corazón que a partir de hoy, hermanos, vamos a empezar a orar por las familias. ¿Verdad? Tenemos que empezar a cubrir nuestra casa. Yo le decía ayer a estas hipotas, ¿verdad?, platicando con ellas del trabajo, de su universidad, de todo lo que yo le decía a ella, en realidad, ¿verdad?, a veces nos enfocamos en alcanzar esto, en lograr lo otro, en lograr aquí, en lograr allá, y no es que sea malo.
Ya le cuento lo que sucedió ayer. Yo asumo que esa niña no andaba sola, tuvo que haber andado con algún adulto en la iglesia. Pero estaba tan metida la gente que no todos los que vienen a la iglesia, un pícaro sacó la cipota y la fue a violar allá a un cafetal. Eso significa que nosotros en realidad, hermanos, no hemos sido alertados. ¿Cuántas noticias se ven ahí feas? Que la mamá, porque el pastor le fue a pedir, mire, yo hasta en eso yo soy muy cuidadosa, a mí con varones de la iglesia no me gusta relacionarme. Yo voy donde el hermano que se enfrente, o le digo a la hermana Jessica con su permiso, ¿verdad? Yo le escribo al hermano, a la hermana Jackie y le mando un mensaje al hermano, ¿verdad? ¿Por qué no le escribe a él directamente, pastora? No, usted dígame. Porque hay que ser cuidadosos, hermanos. Bueno, el hermano Fernández soltero, ahí no hay problema. Pero uno tiene que ir guardando ese respeto, ¿me entiende? Y no es que seamos mente perversa, no, hermanos, el enemigo trabaja por cualquier lado. Hay madres, hay padres, hay niños que han fracasado y eso es mundial. No porque, ¿verdad? La mamá le prestó la niña o los niños al pastor porque es el pastor. No, hermanos. Pastor es un hombre como usted y como todo mundo. Usted tiene que ser guardador y velador de sus hijos. Y una persona sabia y entendida que dirige no va a andar prestando niños jamás. Yo no me hago cargo de niños ajenos. A mí me da miedo. Porque es una extrema responsabilidad. Pero así estamos viviendo, hermano. ¿Y qué significa esto? Que no hay discernimiento de Dios. A veces queremos convertir la iglesia en un mercado. Yo me acuerdo de un hermano que antes estuvo con nosotros, ¿verdad? Una vez yo lo miro que entra con una pala un domingo, con una pala y con una toalla. Y bueno, pasó, ¿verdad? Y entró. Yo dije, ¿y aquí qué? Porque ni a mí me había dicho. Me sentaba por ahí. No porque al final del culto iba a ser lavado de pies. Le digo yo, oiga, me pega. Se volvió loco usted, ¿qué le pasa? No que lavado de pies, oigan, le digo yo, aquí la mayoría de mujeres andan con vestido, andan con medias, ¿cómo les va a lavar los pies? A la gente se le avisa con tiempo para que venga vestida, propia para eso, con vestido largo, o con pantalón, o con short largo, con sandalias, pero que va a empezar a desnudar las hermanas aquí, le dije, ¿sabes? No, le digo, a mí no me venga con esas chabacanadas, que conmigo no. Conmigo no, le digo, no se confunda que yo no soy de ese tipo de personas. Dios es un Dios de orden. O sea que usted se lo va a estar lavando los pies. Imagine como que yo me siente con este vestido, se me recoge. No, hermanos, tenemos que ser cuidadosos, seamos en realidad, o sea, prestémosle la mente a Dios para que seamos renovados y transformados. A veces por eso vamos perdiendo credibilidad. Y me quiero referir a esto, hermanos, porque una de las cosas que el enemigo está atacando es la familia. Usted tiene que ser vigilante. ¿Qué está sucediendo alrededor de su casa? Uno tiene que ser cuidadoso. ¿Qué sucede en realidad? No solo alrededor de su casa, dentro de su casa. Porque el pecado, por donde le busque, desagrada a Dios. Y si nosotros anhelamos, hermanos, recibir de Dios algo, tenemos que enderezar nuestros pasos. Tenemos que corregir nuestros pasos. Es como la mujer que dice, pero yo no tengo hijos varones. El pecado es igual. El pecado siempre va a traer
al final, si usted permite pecados en su casa, al final le va a desencadenar en una tragedia. Eso se lo aseguro. A menos que nosotros también respetemos la casa. Yo, como siempre, los muchachitos que vivieron conmigo, yo tenía la frente en alto, decirle: cuando me ha visto a mí meter un hombre aquí, dígame cuándo. Cuando lo he respetado, diga usted, dígame cuándo. Pero a mí me respeta mi casa. Y le digo esto en realidad, hermanos, porque los tiempos que vienen son tiempos difíciles. Va a prevalecer aquel que en realidad esté a cuentas con Dios. El tiempo que se avecina es un tiempo muy delicado. Si no se ha dado cuenta, dése cuenta ahorita. Y desde ya lo estamos viviendo, hermano. Aquí no hay fuentes de trabajo. Aquí no hay un sistema sanitario adecuado. Vivimos en realidad por la gracia y por el favor de Dios. Pero entonces nos vamos a dar el lujo de desagradar a quien nos ha bendecido. No podemos vivir de esa manera. Porque el deseo de Dios es bendecirnos, hermanos. Así que yo le animo esta mañana a que nosotros verdaderamente retomemos el ejemplo de estas mujeres sensatas y prudentes. Que podamos reconocer en nuestro corazón qué errores hay en nosotros y le podamos decir: Señor, danos una vida íntegra. Que no seamos partícipes de comportamientos en realidad inadecuados, hermanos, porque como dice un dicho ahí en el mundo, el choro y consentidor pena igual. Pena igual. Nosotros tenemos que tomar una postura. Podemos ser hermanos, podemos ser hijos, podemos ser esposos, podemos ser lo que quieran. Pero el que anda pando, nosotros tenemos que en realidad tomar una decisión firme. Aunque eso nos acarree problemas, no importa, pero tenemos que agradar a Dios. Tenemos que agradar al Señor. Como dijo Pablo, si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Pero sea que vivamos o sea que muramos, hermanos, somos del Señor. Pero solo por quedar bien con el hombre, nosotros vamos a estar sobando ahí. ¿Y a mí el hombre que me da? Le pregunto yo, ¿qué beneficio me da a mí quedar bien con el hombre? ¿Qué me da el hombre a mí? A mí no me da nada, me da Dios. Todo lo que yo tengo, se lo debo a Él. Así que con Él es que yo debo de quedar bien, ¿verdad? Y no es que sea hipócrita, no, nada de eso, pero Dios sí conoce mi vivir. Y cuando uno vive bajo el egidio de Dios, se ve el acompañamiento de Dios. Yo a veces me quedo pensando y yo digo, en realidad, o sea, Dios a veces nos da estas cosas así. Que no es que nos morimos porque si nos da en realidad cosas que no es que las ocupamos a diario, ¿cómo no nos va a dar lo necesario? Pero hermanos, la diferencia radica en que usted y yo seamos como esas 5 vírgenes sensatas y prudentes, ¿verdad? Por esas 5 vírgenes sensatas y prudentes en realidad, ¿verdad? Que supieron cuando el esposo estaba tocando a la puerta. Nosotros a veces vivimos como por vivir, pero no nos damos cuenta en realidad, hermanos, que estamos entrando en tiempos muy difíciles. Hoy que miraba yo eso en México me dio como tanta tristeza y yo digo, Dios mío, estamos empezando, ¿verdad? Ya a experimentar lo que la Biblia hace mucho tiempo viene hablando, ¿verdad? De la persecución. Y Dios saldrá en su defensa por aquellos que verdaderamente han entregado su vida a Él. A los que Dios no conoce, Dios no va a andar librando batallas por personas que no conocen. Porque así lo dice la palabra. ¿Verdad? A las otras vírgenes no nos distraigamos, hermanos, dejemos las niñas que ellas, ¿verdad? Nosotros verdaderamente tenemos que confiar, que ser responsables, ¿verdad? Si venimos a
poner por obra la palabra. Y yo le aseguro que las cosas que tienen que enderezarse en su vida, en su casa, en su familia, se van a ir enderezando. Porque la Biblia dice que la oración del justo, esa es la que puede. El tema, preguntémonos nosotros aquí, ¿verdad? Si en realidad pensemos nosotros hoy aquí, si somos justas delante de Dios. Porque de eso se trata, de que veamos cambios en los demás. Pero si usted y yo, ¿verdad?, tenemos una vida en lo mismo, uno al final se pregunta por qué no habrá un cambio aquí, algo tiene que pasar. Y la diferencia es que Dios no está con nosotros. Porque el deseo de Dios, mire lo que dice la palabra, dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. Y si no las experimentamos, algo debe de estar pasando en nuestro corazón, en nuestro interior, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de vivir, que a Dios no toca su corazón. Entonces yo leía esto, ¿verdad? Y quise traer esto, hermanos, porque necesitamos ser responsables. Necesitamos que no se nos vaya la vida, ¿verdad?, siendo las mismas personas, sino que en realidad se vaya viendo ese cambio, porque se nota, aunque usted no quiera, se nota. Cuando alguien está cerca de Dios, se le puede ver. Se le puede ver, ¿verdad? Tiene algo, como dice la gente, hay algo en esa persona, no sé qué es, pero tiene un algo, ¿verdad? Es la presencia de Dios. Se va viendo ese acompañamiento de Dios, que lo posible lo hacemos nosotros, pero lo imposible lo va haciendo Dios. Vamos viendo que su vida le va cambiando, que va mejorando, que se van viendo cosas en realidad, y uno dice, está buscando de cerca al Señor. Pero también da tristeza y preocupa, ¿verdad?, ver gente que se le puede ir la vida en una iglesia y no pasa nada, ¿verdad? Llenos de amargura, llenos de envidia, llenos de odio, llenos de lo mismo, de crítica, de murmuración y de todo lo que usted quiera. Esas cosas no nos van a acercar al Señor, ¿verdad? Así que vamos a orar, hermanos, ¿verdad? Y lo último, ¿verdad?, que quisimos, para que usted, como representante de su familia hoy aquí, usted sabe qué cosas hay en su casa que necesitan la intervención de Dios. La familia dice que es vista como un plan de Dios, mire bien, ¿verdad?, no como una creación humana. La familia no nació porque a alguien se le antojó humanamente, no, sino porque está en realidad en el plan de Dios. Pero hoy, ¿verdad?, vamos a empezar a orar por las familias. Vamos a orar, ¿verdad?, por todo lo que oramos siempre, y al final usted ponga sus peticiones delante de Dios y nosotros le vamos a acompañar, ¿verdad?, a interceder por la familia, porque sí necesitamos rodear nuestra casa de la presencia de Dios, para que todos esos espíritus distorsionadores que quieran afectar, ¿verdad?, puedan irse. Nos tenemos que levantar con autoridad, cubrir nuestra casa, nuestras familias, todo lo que adentro se hace, todo lo que adentro se dice. Nosotros tenemos en realidad, hermanos, que ser vigilantes y estar atentos, quebrantando esos espíritus en realidad que van en contra de la voluntad del Señor, ¿verdad? Así que nos vamos a poner de pie. Padre, gracias por esta mañana. Nosotros